Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. Buenas tardes queridos oyentes, buenas tardes querido Jorge, es un placer volver a estar con todos ustedes. Bueno, como la entrega anterior, esta vez también tenemos la entrega dedicada a un personaje que yo confieso que tampoco conozco, como me sorprendió el de la vez anterior, porque también son de esos personajes que contribuyeron en la Revolución Rusa, pero que su papel en la historia quedó un poco eclipsado para quienes no pertenecen a la esfera soviética, ¿no? De alguna manera. Estamos hablando de Yakov Sverdlov. ¿Quién fue? Sí, Yakov Sverdlov fue el hijo de un grabador judío, el cual tuvo 5 hermanos y que nació en el año 1885 en la ciudad de Nizhny Novgorod, conocida en la época soviética por el nombre de Gorky, que hay que decir a los oyentes para situarlos, es la ciudad donde estuvo desterrado el célebre académico Andrei Sájarov, que da nombre a los premios anuales de derechos humanos que concede actualmente la Unión Europea. O sea que pasó de nombre a Gorky y ahora ya lo deben llamar Sájarov al pueblo. Ahora el pueblo se sigue llamando otra vez, como en la época zarista, Nizhny Novgorod. Uh-huh. Es un pueblo también... Suena muy al norte, ¿no? Suena al Volga. Nizhny Novgorod es el Novgorod de abajo. Pues Villanueva de abajo, si lo tuviéramos que traducir vale. Al español. Me sonaba lo de Novgorod como que es una palabra que se usa. Entonces, la vida de Sverdlov fue muy interesante en la medida de que fue un judío que, como todos los que hemos ido viendo, pues fue educado en Heder, aprendió yiddish, aprendió hebreo. Y también curioso, cuando falleció la madre, el padre, curiosamente, en el año 1900 se casó con una rusa y se convirtió a la ortodoxia, naciendo de aquel matrimonio 2 hijos. Yakov entra en contacto con la actividad revolucionaria del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en el año 1901. Está trabajando en su ciudad, de la cual, por orden del partido, fue trasladado a la ciudad de Ekaterimburgo y la región de los Urales, donde estaría allí hasta la Revolución del 5. Allí se encarga no solamente de organizar los soviets locales, la organización del partido, sino algo muy interesante y que tendría un papel muy importante, que es la llamada Guardia Obrera del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, una cosa que, por cierto, tampoco es muy conocida incluso entre los especialistas en la historia de la Rusia contemporánea, porque esta sería la base de la futura Guardia Roja, que se formó en el año 17 con la Revolución de Febrero y que sería la fuerza de choque fundamental del partido bolchevique para tomar el poder. Pero por lo que me estás hablando, este partido, a pesar de ser socialdemócrata, tiene una estructura que se parece mucho a lo que va a ser el Partido Comunista. Claro, evidentemente. Tiene soviets, tiene... Sí, todo esto va surgiendo evidentemente en el fragor de la polémica entre Lenin, Kautsky, Bernstein, Millerand en Francia, es decir, la vía socialdemócrata o la vía
de transformación del socialismo por reformas o la vía de la ruptura y la insurrección armada, que es lo que presenta Lenin en ese congreso de Londres de 1903, donde el partido se parte en bolcheviques y mencheviques, es decir, mayoritarios y minoritarios. Ujú. Sverdlov desde entonces juega un papel muy importante dentro del aparato del partido, precisamente por esa capacidad organizadora que tiene. Él incluso es desterrado a Siberia un par de veces, a Nariam, una ciudad que está muy cerca de Tobolsk, allí en la Siberia profunda, en la ruta del Transiberiano, de la cual se escapa y se marcha en el año 1905 a San Petersburgo, donde forma parte del comité revolucionario que dirige la insurrección y desde donde también es vuelto a mandar a Yekaterinburgo, donde vuelve a organizar el levantamiento de los trabajadores de los Urales con la idea de crear un foco de conflicto y distraer fuerzas zaristas del centro a la periferia. Sverdlov además es un hombre con una capacidad organizativa extraordinaria y sobre todo lo que hace esta vez es cuando lo vuelven a desterrar del año 7 al año 12 en Nariam, va a aprovechar para autoformarse y aprender todos los clásicos del marxismo y toda la teoría de la revolución de Lenin. Curiosamente, aquí coincide en este periodo con Stalin. Con Stalin, el cual se fuga del destierro en agosto del 12 y Sverdlov lo hará a final de ese mismo año. Yo, si me permites, porque me llama la atención que justo coincida geográficamente, digamos, con Stalin, porque lo que estabas contando me llamaba la atención cómo coincide en la biografía con Trotsky, porque Trotsky también era una persona a la que le encargan tareas muy similares, ¿no? Sí. Otro judío al que le encargan los marrones estos. Exacto, es decir, es curioso cómo muchos de los judíos en esta época van a ser los cuadros fundamentales del partido a la hora de ir formando a su vez más cuadros e incorporando a trabajadores desde los soviets y desde los sindicatos que todavía existen en Rusia a las filas del partido bolchevique. Sverdlov también es uno de los primeros que conoce a Lenin cuando llega a San Petersburgo en abril del 17 y además el 24 de abril se encuentra con él directamente y tiene una conversación muy interesante y que también esto pasa de largo muchas veces entre los historiadores del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética, que es el hecho de cómo Lenin le promueve al Comité Central del partido y luego le hace inmediatamente miembro de lo que sería el futuro Politburó, conocido entonces como secretariado, porque Sverdlov ante todo es un gran conocedor de la vida interna del partido. Sverdlov es el hombre que nada más y nada menos carga
sobre sus espaldas con todo el movimiento de los días 3 y 4 de julio en San Petersburgo, cuando el partido bolchevique, acordémonos, convoca la huelga general, el gobierno de Kerensky ametralla la manifestación y Sverdlov es el responsable de toda esta situación, pero lo más increíble es la capacidad de adaptación que tiene este hombre, porque no solamente es capaz de reorganizar todo lo que los mencheviques destruyen tras la ilegalización del partido, incluido el periódico Pravda, sino que es capaz de organizar toda la salida de Lenin a esconderlo en una estación en la provincia de Leningrado y luego, entonces Petrogrado, y luego lo más increíble es que lleva todo el peso de la organización de la salida de Lenin hasta Finlandia. Lenin está en Finlandia y Lenin en estos momentos no puede dirigir la sexta conferencia del partido del mes de agosto del 17 y en la cual se decide nada más y nada menos que la toma del poder por medio de la insurrección armada. Esto lo hace Sverdlov, que en estos momentos se convierte junto con Trotsky en el hombre de confianza de cara a la estructura interna del partido. Y Sverdlov, justo también cuando estalle la revolución, será junto con Trotsky y con Antonio Dovzhenko el hombre que responda también de toda la organización militar, no solamente durante la revolución, sino lo que es más importante, cuando las tropas de Yudenich se lancen sobre San Petersburgo con Kornilov y tengan que defender la capital roja de la contrarrevolución zarista. Además, Sverdlov es un hombre muy interesante desde el punto de vista intelectual porque es el hombre que realmente se convierte en el transmisor, de hecho, de todo el pensamiento de Lenin, y esto es muy importante, a los militantes del partido bolchevique mediante la cuestión de la creación de la escuela de estudios que con el paso del tiempo en el año 19 recibiría el nombre de Universidad Comunista Yakov Mikhailovich Sverdlov, es decir, estando vivo él y estando vivo Lenin. Es decir, es la única autoridad soviética que en vida recibe el nombre de una institución. Ni siquiera Lenin vio eso a lo largo de su carrera hasta el año 24. Sverdlov también es un hombre que impulsa las llamadas facultades obreras, es decir, la incorporación a las universidades del país de los trabajadores procedentes de sindicato y de soviets a la enseñanza superior, lo cual se mantuvo, por lo menos que yo recuerde, hasta la caída de la Unión Soviética en el año 91. Y era muy importante porque por ahí pasaron muchos jóvenes soviéticos que
consiguieron elevar no solamente su nivel de cultura y de formación, sino también su posición social. Cuando tiene lugar la revolución, Sverdlov es el hombre que dirigirá y abrirá la Asamblea Constituyente, que fue disuelta prácticamente en la segunda o la tercera sesión y dejó de existir, y fue el hombre, además, después de eso, encargado por Lenin de dirigir el Comité Ejecutivo Central panruso, que era el equivalente a lo que con el paso de los años sería el Soviet Supremo de la Unión Soviética. Sverdlov era el hombre, además, que fue modelando ese Estado soviético, fundiendo los soviets de campesinos con los soviets de obreros y de soldados. Y además fue el hombre encargado por Lenin para dirigir la redacción de la Constitución soviética del año 18, y además es un hombre que por su prestigio también fue enviado por el propio Lenin a tratar todos los temas militares en, de nuevo, la región de los Urales durante los años 18 y principios del 19. Sverdlov también es un hombre que jugó un papel decisivo en la actuación de otra mujer judía que jugó un papel muy importante en los días de la Revolución en el año 18, porque fue la que en agosto del año 18 atentó contra Lenin a la salida de un mitin en la fábrica sin martillo. Me refiero a la figura de Fanny Kaplan, una socialista revolucionaria que pasó a la historia precisamente por eso. Pues bien, Sverdlov se encargó de que el 3 de septiembre del año 18 esta señora fuese fusilada, y luego, el día 3 de septiembre, su cadáver fuese quemado en un bidón de hierro en el jardín de Alejandro, justo inmediatamente a donde se encontraban en el interior del Kremlin los despachos de todos los dirigentes y miembros del Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia. Sverdlov, evidentemente, fue el hombre que después del atentado de Lenin se hizo de facto con el poder en la Unión Soviética o en la Rusia, la República Federativa Socialista Soviética de Rusia, que era como se llamaba el país, y es un hombre además con una capacidad de dirección muy interesante, en la medida de que él no quería ningún poder personal para sí. De hecho, él, durante todo el periodo en que Lenin estuvo recluido o alojado en Leninsky Gorki, a unos 40-50 kilómetros de Moscú, junto con su mujer, él jamás tomó una iniciativa de decir, bueno, pues Lenin ya no está, ahora asumo yo las funciones de secretario general. No, él se encargó del tema hasta que fue precisamente en marzo de 1919 a hacer una inspección a Kharkov, en Ucrania, que estábamos entonces en la guerra civil, y precisamente allí en Kharkov contrajo la famosa
gripe española de la que falleció, por cierto, mi bisabuela materna en el mismo año que Sverdlov, y regresó a Moscú enfermo ya el día 6, el día 9 comunicaron oficialmente que Sverdlov estaba enfermo y el día 16 tuvo lugar su entierro en Moscú, en la célebre muralla del Kremlin, donde se enterrarían posteriormente muchos personajes, tanto de la revolución como de los protagonistas del futuro desarrollo del Estado soviético. Sverdlov, además, hay que decir, fue un hombre muy negociador, muy trabajador y sobre todo, además, dejó una obra muy importante y fundamental para todo el tema de la formación y de la educación. Es decir, es el hombre responsable, no solamente, a fin de cuentas, y ya para terminar, de toda la organización primigenia del proyecto estatal de educación socialista de las masas trabajadoras, sino que además fue el hombre que sentó las bases jurídicas de lo que sería la legislación del Estado soviético. Uh-huh. Realmente una biografía increíble, ¿no? Es como el que de alguna manera fue arquitecto de la Constitución no escrita, ¿no? Porque no hay una Constitución. Sí, se promulgó en el año 18 la Constitución, soviética. Sí. Bueno, pero él tuvo mucho que ver en todo esto, desde la Asamblea Constituyente hasta la construcción de los aparatos del Estado. Exacto. Uh-huh. Es decir, él lo que hizo fue remodelar, por decirlo de alguna manera, el aparato de Estado zarista y ponerlo al servicio de la revolución, evidentemente cambiando los reglamentos jurídicos. Ya no era una autocracia, sino una república socialista basada en teoría, por lo menos, en el poder de los soviets de obreros, soldados y campesinos. Pues con esta increíble biografía de este personaje tan poco conocido, Yakov Sverdlov, nos despedimos. Hasta dentro de 2 semanas. ¿Querías decir algo más? Sí, decir que luego, cuando después de fallecer Sverdlov, a la ciudad de Yekaterinburgo se la llamó Sverdlov, hasta que en el año 91 la volvieron a rebautizar como Yekaterinburg. Yekaterinburg, acordémonos que fue la ciudad donde el 17 de julio de 1918 fueron fusilados los zares. Uh-huh. Y el resto de los miembros de la familia imperial, sus hijos. Bueno, con este último dato biográfico nos despedimos. Como siempre, recordemos que dentro de 2 semanas volveremos a abordar otra biografía, otro aspecto de esta historia de los judíos del este de Europa, los judíos ashkenazíes, los que hablaron Yidishlandia. Muchas gracias, Ángel Luis Encina Moral. Muchas gracias a vosotros, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes.